Para el defensor del pueblo, Freddy Carrión, las listas de vacunación contra el SARS-CoV-2 revelarán el favoritismo y el compadrazgo en el proceso seguido por el Ministerio de Salud Pública. Durante su visita a Guayaquil, Freddy Carrión recordó que este viernes 19 de marzo vence el plazo para la entrega de información del plan de inmunización y anunció que alistan acciones legales en caso de no recibir una respuesta. El gobierno insistentemente se ha venido negando a entregar esta lista porque estamos completamente seguros de que encontraremos más de un caso, más de una sorpresa de familiares, amigos, conocidos de funcionarios públicos que, saltándose cualquier tipo de protocolo y norma técnica de priorización, se vacunaron, dijo Freddy Carrión. El pasado 4 de marzo, la jueza Selma Espinosa emitió una sentencia a favor de la acción constitucional presentada por la organización Acción Jurídica Popular. Con este recurso se solicitó tener acceso a la información pública sobre el plan de vacunación. En la resolución planteó un plazo de 15 días al Ministerio de Salud Pública para que entregue datos sobre los términos de referencia del contrato de compra total de vacunas para el COVID-19, las fases y criterios para determinar quiénes se vacunan según cada etapa y el listado de las personas vacunadas hasta este jueves. Si la información no se transparenta, Freddy Carrión dijo que activarán una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional para pedir la destitución del ministro de Salud, el señor Rodolfo Farfán, y una acción penal por incumplimiento de decisión de autoridad legítima que se sanciona con la privación de la libertad de 1 a 3 años. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, comenta Alexis Moncayo. Ayer comentamos brevemente sobre este asunto de la vacunación y, digamos, una de las cosas que más sorprendió en esta semana fue aquella declaración y justificación bastante, como suele ser, absurda y un poco ridícula del presidente de la República, Lenín Moreno, de por qué no funcionaba la página web para que puedan registrarse las personas que están intentando hacerlo y que han pasado así durante toda la semana. Ahora, estamos exigiendo como ecuatorianos, como ciudadanos, que se publique la lista. Hay una orden judicial que debe ser cumplida por las autoridades del Ministerio de Salud y del gobierno. Ojalá que así sea, aunque dudo mucho, porque además, después de las diligencias que ha hecho y que ha llevado adelante durante esta semana, la Fiscalía han manifestado que esa información es reservada. Y entendemos, ¿no? Porque además, por pedido propio de la fiscal Salazar, dentro de los beneficiarios, primeros beneficiarios, están funcionarios de la Fiscalía. Así que, digamos, uno puede entender también por qué el interés de mantener como reservada esa información. Pero creo que además el pedido es justo y debe ser persistente, no solo de quienes están al frente de organizaciones u organismos que defienden los derechos humanos y que están vinculados con el ámbito jurídico, judicial, etcétera, o de organismos como la Defensoría del Pueblo también, que en este tipo de casos, de ayer le hacíamos un reconocimiento tanto en el comentario como a la hora de la entrevista a Freddy Carrión, al Defensor del Pueblo, de ese rol que ha asumido en defensa de la mayoría de ecuatorianos en casos en los que obviamente amerita su intervención, sino de parte de todos. O sea, creo que acá debería ser una causa, como una causa nacional, debería ser esta. Así como cuando nos ponemos la camiseta de la selección para apoyar en los partidos de las eliminatorias, acá deberíamos hacer exactamente lo mismo para exigirle al gobierno de Lenín Moreno que publique la lista de los vacunados. Porque además, cínicamente, y esto también ya lo hemos comentado, las páginas y los perfiles de redes sociales del Ministerio de Salud Pública están subiendo todo el tiempo fotografías de personas a las que están vacunando, ¿no? Ahí no hay necesidad de proteger la identidad, ahí no hay necesidad de mantener la reserva. ¿Por qué no lo hacen también con los denominados VIP o con los vacunados de la fase 0? Deberían hacerlo si es que quieren darle un poco de transparencia a este proceso que de verdad que lo amerita y lo necesita. O sea, este gobierno además ya no, digamos, ya ha tocado fondo, no puede caer más bajo, no puede caer más bajo, y creo que darse un baño de verdad en el proceso de la vacunación, hasta creo que le vendría bien al presidente Moreno y a su gobierno, que ha hecho de la mentira casi una política pública.
Yo quiero, a más de este tema de la vacunación que ha provocado la indignación durante no solo esta semana, sino durante todos las últimas semanas y meses, yo quiero referirme a otro tema que ayer fue comentado en las redes sociales y tiene que ver con nuevamente el rol del periodismo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde espacios como este, en donde permanentemente estamos opinando, donde permanentemente estamos dando a conocer nuestro criterio sobre diversos temas de carácter nacional, internacional, local también, claro, pero que no hacemos de este espacio, digamos, un lugar contaminado para empezar a insultar, a denostar, a desprestigiar a nadie, para empezar, y menos aún a las mujeres. Ustedes recordarán que días atrás, a propósito de una entrevista que tuvo Andrés Arauz con el señor Vicente Arroba, yo les recordaba un episodio de cómo Arroba, que es social cristiano, le abrió los micrófonos a Abdalá Bucaram, siendo él detractor y adversario político de los socialcristianos, para que todos los fines de semana, durante 3 horas, insulte, denigre, con la procacidad y la vulgaridad que le caracteriza a Bucaram, a mujeres como Marcela Guiñaga, como Gabriela Rivadeneira. De un tipo como Bucaram, a pesar de haber sido presidente de la República en su momento, y bueno, así es la democracia también, ¿no? Los ciudadanos tienen todo el derecho a equivocarse. Uno hasta puede esperar cosas como esas, ¿no? Que llame prostitutas, narcotraficantes, que les trate de lo peor, porque así es él. Siempre fue así, nunca dejó de ser así. Él casi que naturaliza el machismo. Pero fíjense ustedes que durante los últimos días, sobre todo periodistas, que además a los que estamos en la otra orilla pretenden darnos lecciones, primero de periodismo, luego de ética pretenden darnos lecciones, y de humanidad, ¿no? Porque son los que andan preocupadísimos y los que andan vendiéndole a la gente la idea de que si gana Arauz, regresa Correa, y que si regresa Correa, viene a matar, y de que si regresa el correísmo van a cobrar venganza. Como a nosotros aquí no nos gusta quedarnos con una única versión, y siempre pretendemos y procuramos contrastar y presentarles a ustedes el otro relato de los hechos, de los acontecimientos, de las noticias y demás. Solo en esta semana hemos tenido la oportunidad de hablar con 2 personas que han sido perseguidas y linchadas no solo por la justicia y por los aparatos estatales, sino también por los medios de comunicación. El último fue Cristian González, que el día de ayer dijo que a él no le interesa la venganza, y fíjense que Cristian fue a parar a la cárcel por la persecución política, por el solo hecho de pensar distinto. Fue perseguido, fue detenido, su casa fue allanada violentamente, sus teléfonos, sus comunicaciones interceptadas, así como muchos otros de sus compañeros, que ya lo hemos mencionado también durante estos días. Y ayer Cristian nos decía, a mí no me interesa la venganza, porque no me interesa que lo mismo que padeció mi familia y que padecí yo, padezcan otros. Ahí tienen una respuesta. Y el miércoles tuvimos también en este espacio a Marcela Guiñaga, y ella prácticamente nos decía lo mismo, ¿no? Aguiñaga tiene un proceso abierto por Contraloría, que fíjense ustedes con lo ágil y lo prolija que es esta Contraloría y la Fiscalía, que actúan casi de forma simultánea, y que para perseguir a los correístas además se suben en un Fórmula 1. Con Aguiñaga no han avanzado más allá de una glosa que no sabemos en qué va a parar, ¿no? Si es uno más de los informes con indicios de responsabilidad penal que son un mamotreto que son aprobados y firmados por la Contraloría que lidera Pablo Celi. ¿Y qué nos decía Marcela Guiñaga? Que a eso tampoco le interesa la venganza. Y repetía nuevamente las palabras de Correa de que a él tampoco le interesa regresar al país porque tiene su vida en Bélgica y porque tiene su familia en Bélgica. Y fíjense ustedes, Marcela Guiñaga, quien ha sido cuestionada, ofendida, denigrada por el hecho de ser mujer y por detalles tan ridículos y tan absurdos como, por ejemplo,
el tipo y la marca de zapatos que utiliza, nuevamente ha sido ofendida por periodistas, además, que deberían caracterizarse por ser un tantito más profesionales al momento de informar o de opinar. Porque además, uno acá lo que intenta hacer es opinar sobre la base de hechos, no sobre la base de supuestos. Así como cuando dicen Correa va a venir a matar, es probable. Ustedes me han escuchado a mí decir que Guillermo Lasso, si es gobierno, va a generar otra vez un feriado bancario. No, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Porque yo no tengo la certeza de eso. ¿Por qué? Porque yo no soy adivino. No soy pitonizo ni tengo una bola de cristal. Entonces yo no puedo afirmar tales cosas. Yo también podría suponer, por ejemplo, que al ser Lasso aliado de Moreno, y al haber escuchado nuevamente hoy las declaraciones que dio en octubre del 2019 a un canal de televisión donde pedía más mano dura a la policía y a las Fuerzas Armadas, podría creer que con Lasso vamos a repetir octubres como el de 2019. Pero yo no tengo la bola de cristal. Pero nuevamente me remonto al tema de los sinvergüenzas que a ratos suelen ser los periodistas. No puedo decir solemos ser porque, digamos, yo intento no ser sinvergüenza nunca. Y no mentir, y no ofender, y no denigrar, y menos todavía a una mujer. Y de manera pública. Y riéndome. Y hablando además de cosas falsas. Como el de un video porno que le han atribuido a Marcela Guiñaga. Y que es falso. Y ayer circularon en redes sociales una conversación entre dos sujetos que dicen que son periodistas, en donde se mofaban de Aguiñaga, a quien dicen además que no le conocen. Bueno, de Arauz también decían que era el perfecto desconocido, pero que no conozcan a Aguiñaga, que fue ministra de Ambiente, que fue vicepresidenta de la Asamblea, que ha sido probablemente la legisladora más destacada durante el último periodo parlamentario. Quiere decir que además son periodistas muy mal informados, ¿no? Además de ser machistas y misóginos, son periodistas muy mal informados. Y aparte de burlarse de los zapatos que utiliza Aguiñaga y de atribuirle un video porno que es falso, porque así de cínicos, de mentirosos, de misóginos y machistas son, se burlaron de la condición física de otra mujer, que es la economista María Elsa Viteri. ¿Se acuerdan cómo estos periodistas criticaban, cuestionaban a Correa cuando Correa sí cometió un terrible error? Y que en una entrevista conmigo admitió haber cometido ese error al llamar a Sandra Ochoa gordita horrorosa. Estos mismos periodistas que hoy se burlan de la condición física de María Elsa Viteri son los mismos que criticaron a Correa por aquel episodio de la gordita horrorosa. ¿Con qué cara se atreven ustedes a criticar eso si ustedes hacen y dicen peores cosas? Y ustedes hacen y son peor que lo que tanto critican. Y estos sujetos que utilizan esos espacios públicos, que además tienen una enorme repercusión porque los viralizan, y eso es algo que a mí me conmueve y me decepciona, porque cuando ustedes comparten el comentario de Pichincha Universal, el comentario de Pichincha Opina, yo me siento complacido de que ustedes repliquen lo que es nuestra línea editorial, lo que es nuestro comentario y lo que es nuestra forma de pensar, porque probablemente muchos de ustedes piensan como yo, y eso a mí me hace sentir muy bien. Y esos compartidos, además, yo los recibo con una profunda humildad y con más compromiso del día de mañana venir con muchísima más convicción a seguir defendiendo esos mismos principios que ustedes comparten conmigo. Eso no es vanidad, es compromiso, siempre, con ustedes y con la verdad. Pero del otro lado ocurre lo mismo, y el tema es que esas personas que comparten esas mofas, esa descarga de machismo, de misoginia, de odio a la mujer, probablemente piensan y sienten igual que estos dos.
Y eso sí me decepciona como hombre. Y me decepciona también de la sociedad y de la clase de periodismo que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Sino más que expresar la solidaridad a las mujeres que han sido ofendidas por estos dos vulgares patanes, que además, en lugar de casarse y ofrecer una disculpa, salieron primero a demostrar su completa ignorancia a la hora de responder y después, obviamente, como un buen número de periodistas, a demostrar su vanidad. Porque para ellos primero está el ego, ¿no? Antes que el país o antes que el resto de la sociedad. Para ellos no existe el bien común. Hay un grupito ahí de vanidosos, de ególatras, que parten primero de lo suyo, de ese metro cuadrado, esa burbuja en la que viven. Esos que creen que Quito empieza en el monumento a Churchill y se termina en el Hotel Quito. Vaya que si no conocen ni siquiera la ciudad, peor todavía el país.